Enredando las mañanas. Bueno, en realidad es bastante atinada la palabra de nuevamente, una amenaza de invasión de Turquía. Ya hemos mencionado muchas veces que el gobierno turco, encabezado por Recep Tayyip Erdogan, viene invadiendo y generando todo este tipo de conflictividades en el norte de Siria y en otros lugares, pero particularmente en el norte de Siria desde hace ya varios años. Los últimos acontecimientos vinculados sobre todo con la guerra de Rusia y Ucrania han permitido que el tablero se acomode de tal modo de que pueda volver a, no volver a atacar, porque en realidad nunca lo dejó de hacer, pero sí volver a tener una suerte de justificación o excusa, o legalizar, mejor dicho, sus ataques que suceden casi continuamente, ¿no? Tanto en el norte de Siria como en el norte de Irak, que son las regiones kurdas. Y en este caso, es importante mencionar algunas cosas que han estado sucediendo. Digamos, traen a colación que el día lunes por la tarde, después de una reunión de gabinete de ministros que tuvieron allí en Turquía, salieran oficialmente a decir que nuevamente van a aplicar lo que ellos consideran zonas de seguridad. ¿Qué implica esto? Algo que ya hicieron en el 2018 con Afrin, en el 2019 con una región que está como a la derecha de Afrin, que se llama Tabqa y Raqqa, en la región de Idlib, y a su vez que están nuevamente ahora implementando, como son regiones fronterizas, bajo la idea de prevenir ataques hacia Turquía, implementan lo que ellos denominan zonas de seguridad. ¿Qué implica eso? Que sobre la región de la frontera, tanto a lo ancho como en profundidad hacia el territorio, en este caso sirio, despliegan armamentos, soldados, etcétera, todo lo que, digamos, sustenta luego los ataques de invasión en esas regiones. Eso, como les mencionaba, lo viene haciendo en varias oportunidades, siempre bajo la bandera de supuestos ataques contra Turquía que nunca suceden en la práctica y que nunca suceden a futuro ni nada, pero que dejan siempre muchísimas consecuencias, principalmente para la población civil que vive en la región. Y a su vez, ¿no?, dañar la soberanía siria, el territorio sirio, invadir frente a los ojos del mundo y que nadie salga a decir absolutamente nada. En ese marco, esto, como les decía, lo menciona abiertamente Erdogan el día lunes, luego de esa reunión, por lo cual evidentemente esta nueva ola de ataques es inminente, y a su vez tener en cuenta que cuando se hacen este tipo de anuncios, los ataques que ya suceden se intensifican a gran escala, porque claramente al desplegar sobre una zona de 30 kilómetros todo el armamento y los soldados que ellos consideran necesarios para cuidar la seguridad, entre comillas, de Turquía, se habla de una escalada mucho mayor a la que sucede casi cotidianamente. Eso por un lado, pero también en lo que es la región sobre todo de Shekbá y de Afrin, cercano a esta región donde van a hacer esa nueva zona de seguridad, porque como les decía no es la primera que implementan, están haciendo una suerte de proceso de colonización encubierto, denominándolo reasentamiento de refugiados y refugiadas. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Traen personas refugiadas que están en los campamentos, que son de otras regiones y que en general están alineados, no sé si alineados, pero sí trabajando de alguna u otra manera para el gobierno turco, sobre todo en las milicias, en los grupos, no como el Estado Islámico necesariamente, pero sí similares, y lo que hacen es construirle casas en estas regiones que originariamente tienen otro tipo de comunidades y de poblaciones originarias que han sido desplazadas por los ataques, y lo que hacen es un reasentamiento de refugiados de otras regiones en esas regiones, que además ya tienen implementada la lira turca, las banderas turcas y demás cuestiones vinculadas con un país como Turquía, pero dentro del territorio sirio. Entonces se viene dando un proceso tanto de aquellas regiones que ya fueron invadidas y devastadas, relocalización de refugiados de otras áreas, que es una suerte de colonización, porque, como les decía, va ese sistema, ¿no? Primero implementan la moneda turca, después las banderas, los símbolos, etcétera, y ahora ya directamente reconstruyen la ciudad y ponen poblaciones que no son las que originariamente vivían allí, sino otras traídas de otras regiones. Estos dos escenarios, que se ven con muchísima preocupación, que vienen sucediendo hace varios meses, tanto la intensificación de los ataques como estas reubicaciones de refugiados, son muy preocupantes porque aparte una de las consecuencias que tiene la guerra de Rusia con Ucrania es principalmente los medios están poniendo todo el foco sobre esa región, más allá de que ahora haya bajado bastante el nivel de mediatización del conflicto, y no se hable de las guerras que están sucediendo en otros lugares. De hecho, muchos mandatarios del mundo salieron a decir que cómo puede ser que una guerra en este momento, que etcétera, cuando en realidad en paralelo suceden guerras en muchas otras regiones y suceden ataques de estas características
políticas en muchas otras regiones. Por un lado ha sucedido eso, que tiene que ver con qué cobertura mediática se le da a qué conflicto y bajo qué intereses, pero también donde una vez más Erdogan cumple una suerte de rol de negociador, si se quiere, que en otros momentos lo ha hecho viniendo a Latinoamérica y embanderándose en su política de derechos humanos totalmente entrecomillada en relación a los refugiados sirios. Y una de las cosas que fueron sucediendo es que muchas de las mesas de negociación entre Rusia y Ucrania sucedieron en Turquía. Entonces, eso, de cara a la comunidad internacional, a Naciones Unidas y etcétera, claramente lo posiciona en un lugar diferente al que realmente le correspondería por todas las masacres y genocidios que viene cometiendo, ¿no? Porque de eso también hace lobby un Erdogan que está a la puerta de unas elecciones en las que sabe que le va a ir muy mal y necesita nuevamente empezar a meter presión por todos lados. Incluso está empezando a utilizar nuevamente a los refugiados para negociar cuestiones relacionadas con los ingresos de diferentes países en la OTAN, ¿no? Con todo lo que ha sucedido y las conversaciones que ha habido de por medio del ingreso de Suecia y de Finlandia. Entonces, evidentemente está muy preocupado por las elecciones. A nivel interno de Turquía está presionando muchísimo más. Toda esta semana, por ejemplo, ha atacado sistemáticamente a músicos y músicas de origen kurdo y les ha cancelado y les han prohibido conciertos de música porque, bueno, por ser simplemente kurdos. Y por otro lado, está moviendo las fichas tanto de cara a Naciones Unidas, con poner sobre la mesa Turquía como un espacio seguro de negociación, y por el otro lado nuevamente trae a colación esta idea de seguridad o de que las fronteras turcas están en peligro y que por eso vuelve a hacer un despliegue de escalada, aunque se le llama irónicamente desescalada o zona segura en territorio sirio. Esto la verdad es que es importante ir siguiéndolo detenidamente, estar atentas y atentos porque, insisto, con todo lo que sucedió y lo que viene sucediendo estos últimos años a nivel mundial, cada vez se hace más difícil que la prensa y que los estados pongan los ojos sobre los conflictos que ya existían previo a la pandemia, que ya existían previo a la guerra de Ucrania y Rusia. Digo, mismo pasó con Armenia y Azerbaiyán, que si bien tuvo una cierta cobertura, después nadie más habló de eso y claramente no fue la misma cobertura que se le brindó a Rusia y Ucrania por, bueno, los intereses que se juegan de por medio, ¿no? Así que se ve con muchísima preocupación, ya hay varias manifestaciones y protestas programadas, sobre todo en Europa, cara a denunciar esta nueva amenaza que ha realizado Erdogan a atacar el norte de Siria, mientras ya sabemos, digamos, que Siria como Estado, entre comillas, soberano, no dice absolutamente nada. Digo, un poco también lo que pasa cuando Turquía invade el norte de Irak, donde de repente el gobierno de Bagdad hace de cuenta que nada sucede o hace una declaración, o algún ministro hace una declaración, pero no hay una posición fuerte de este estadista perverso que sigue atacando e invadiendo regiones kurdas, incluso si eso implica pasar por encima sobre la soberanía de otros estados que de cara al mundo dicen ser de una manera y en realidad están permitiendo constantemente esto, ¿no? Que se masacre a su propio pueblo. Bueno, un poco la idea era hablar de esto que está sucediendo, de estar atentas y atentos a esta nueva amenaza que trae Erdogan, pero también quería hacer como una pequeña intervención en relación a lo que está sucediendo de este lado del charco, digamos. Siempre he hablado mucho en las columnas de tender puentes y de los paralelismos que hay con algunas cosas que nos parecen lejanas, pero no lo son. Y el próximo domingo van a ser las elecciones en Colombia, unas elecciones con un candidato popular de un partido de unidad que se llama Pacto Histórico, encabezado por Gustavo Petri y Francia Márquez como presidenta y vicepresidenta que van a ir a disputar elecciones. ¿Y por qué menciono esto? Porque estos dos candidatos, primera vez que un partido político de unidad viene desde lo popular, desde el pueblo, de la gente, y tiene posibilidades reales de ganar. Hoy por hoy las encuestas están indicando que el 54% de los y las colombianas consideran que Gustavo Petri va a ganar las elecciones, o en su defecto va a ir a segunda vuelta. Estamos hablando de un candidato que no viene naturalmente de la derecha y de todo lo que implica y todo lo que ha sucedido en Colombia desde ya uno se olvida desde cuándo. Uh-huh. Y en medio de todo esto empezaron las amenazas a estos candidatos, amenazas puntuales, denuncias de posibles golpes si el 29 de mayo ganaran las elecciones los candidatos del Pacto Histórico, y una noticia que no se ha hecho tan pública, que esperamos que genere mayor revuelo, entre comillas, en las próximas horas, es que
las organizaciones sociales de Colombia invitaron a veedores internacionales porque con esta idea de golpe probablemente haya muchas cosas que sucedan en el proceso electoral, muy similar a lo que ha pasado en Turquía cada vez que hay una elección. Y, por ejemplo, en el día de ayer le prohibieron, que tengamos conocimiento, probablemente sean muchos más, pero en el día de ayer le prohibieron el ingreso a observadores internacionales que fueron invitados, digamos, a Colombia a hacer un acompañamiento de que no se violen los derechos humanos en el proceso electoral y de las elecciones en particular. Y básicamente Migración de Colombia le prohíbe el acceso a estas dos personas. Una de ellas es Alejandro Rusconi, perteneciente al movimiento Evita, que activista de derechos humanos, y el otro, bueno, es Juan Grabois, que ya ha tenido otro rol, digamos, por ejemplo, cuando sucedió lo de Bolivia, digo, no es una persona alejada o desconocida para los gobiernos en cuanto al rol que ha cumplido en algunos conflictos internacionales o latinoamericanos más específicamente en los últimos meses, así que la verdad que también estar atentas de esto y empezar a ver que eso que veíamos tan lejano, ¿no? En instancias de hace un año o dos, que sucede casi cotidianamente en las elecciones de Turquía, ¿por qué no verlo de esa manera en los países latinoamericanos? No es la primera vez, pero bueno, siempre hay que estar atentas de cuando suceden estas cosas para entender que cuando hablamos de internacionalismo, cuando hablamos de la política dentro de este sistema, se reproducen muchos patrones en función de los intereses que se ponen en juego y sobre todo cuando se ponen en juego los intereses de los poderosos por encima de los logros del pueblo, ¿no? Bueno, un poco eso, ¿no? Estar atentos a lo que está sucediendo en Turquía, pero también estar atentos a lo que está pasando de este lado del mapa, ver qué sucede el 29 de mayo y cómo se desarrolla esto en un país como Colombia que tiene en algún punto muchos paralelos, algunas cuestiones de contexto dentro de lo que es Turquía. Sería muy complejo ponernos a analizar cuáles son esos puntos en una columna, pero me parecía importante como pensar en esas cosas, ¿no? Qué pasa en otros lugares y qué pasa en nuestros propios territorios mucho más cerca. Como cuando hablamos de solidaridad internacional, no estamos hablando solo de un problema local que queda del otro lado del mundo, sino de un ida y vuelta de cosas que suceden a lo largo, en el tiempo, o más cercano de lo que creemos, ¿no? Enredando las mañanas.